Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Hasta el versículo 29. Póngase de pie conmigo, por favor, y leamos todos la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, versículo 15, todos juntos, dice de la siguiente manera: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciarán juicio. No contenderá ni voceará, ni se oirá su voz en las calles. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. Y entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Vayamos al Señor en oración. Bendito Padre, Rey de Reyes, que está, Señor, en medio de nosotros. Yo te ruego, Señor, que tú nos des gracia y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a poder ver, Señor, lo que tú quieres decirnos en tu palabra. Ministra a tus hijos, Padre, conforme sea la necesidad con que cada uno llegó a este lugar. Exalta a Cristo, muéstranoslo, Señor, en tu palabra, y confórmalos en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Ya hemos corrido un poquito acerca de cuando Jesús comenzó a darle instrucciones a sus discípulos en su ministerio, y los últimos 5 domingos es donde Jesús ha venido fuertemente retando la vida de los discípulos, de los fariseos y de la multitud. Jesús ahora se aparta de los discípulos, pero a la misma vez se aparta de la multitud. Jesús lo caracteriza de que había mucha gente detrás de él. Se abarcaba demasiado, eran multitudes. Lo apretaban de tal forma que se dice que se tenía una barca lista cuando Jesús ministraba, y que Jesús ministraba precisamente a la orilla de los lagos, en medio de las colinas, lugar que hubiera sido fácil de él poderse escapar. Porque la gente lo apretujaba, la gente lo encerraba de tal forma que podía hasta morir de la multitud que lo encerraba. Entonces, nosotros vemos que el ministerio de Cristo fue agotador.
estar caminando en medio de los lagos, en medio de los montes, en medio de las ciudades, mayormente en los montes, era algo abrumador y era algo agotador. El ministerio no es fácil. La vida ministerial no es algo que sea liviano, es una vida laborable, ardua, agotadora, es difícil, es demandante. Gente estaba detrás de él. Esa es la vida del ministerio de Jesús y esa es la vida de todos aquellos que le quieran seguir a él. Algo que caracterizaba a Jesús, como ya hemos dicho, donde estaba Jesús había multitudes. Multitudes dispuestas a recibir algo de Jesús. Eso es algo que caracteriza a la multitud. La multitud siempre está dispuesta a recibir algo de Jesús. Lo que la multitud no está dispuesta es a dar a Jesús. ¿Cómo ese Jesús me puede bendecir a mí? ¿Cómo ese Jesús puede satisfacerme, dar mis demandas? Las multitudes buscan los beneficios de Jesús, pero no quieren saber nada de Jesús. Entonces, cada vez que nosotros miramos a las multitudes era porque Cristo de alguna u otra manera estaba sanando, estaba dando, multiplicando pan, multiplicando los peces. Las multitudes son variables. Y eso es algo que nosotros debemos identificarnos y preguntarnos en qué ámbito nosotros estamos, en las multitudes o en los discípulos. Porque las multitudes siempre van a buscar el beneficio de Jesús. Es muy fácil cambiar de parecer. Por ejemplo, las multitudes estaban gozosas diciéndole: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y semanas después o días después, las mismas multitudes que aplaudían y cantaban: Jesús, Hosana, bendito sea el Señor, Él es mi Dios, eran las mismas multitudes que le estaban diciendo a Jesús: crucifíquenle, llévenlo a la cruz. No queremos saber nada de ese Mesías. Es como los políticos, ¿no? Las multitudes que siguen a los políticos. O sea, en Puerto Rico sucede que hay dos partidos principales que son los que siempre han ganado en toda la historia. Pero dentro de ellos nosotros podemos ver que están los que son fanáticos que dicen: yo me muero así. Así nací, así me muero. Igualmente los que vienen de la costumbre católica, como decían: yo soy católico, apostólico, romano, de clavo pasado. Así nací y así me muero. Partidista, los partidistas son fanáticos. Pero a la misma vez, dentro de esos partidistas, yo he conocido personas que dicen: yo soy de este partido, pero verlo en 4 años, 8 años después, yéndose a otro partido. ¿Por qué se van a otro partido? Bueno, porque me están presentando algo mejor, me están presentando un mejor beneficio. Entonces, muchas veces la gente sigue a Jesús de esa forma, de manera política. Los beneficios que Jesús me pueda dar son aquellos por los cuales yo le voy a seguir. Pero las multitudes no quieren saber nada de precio. Las multitudes no quieren saber nada de riesgos. Cuando Jesús le habló del precio, salió inmediatamente corriendo la multitud. Cuando Jesús le habló de lo que Él era a los discípulos, a las multitudes y a los religiosos, todos se enfurecieron. Y la última vez que vimos aquí fue cuando se enfureció precisamente Jesús, los fariseos con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo quiénes eran Él. ¿Cuál era su religiosidad muerta a la cual ellos estaban acostumbrados? Se enojaron de tal manera que se fueron huyendo. Se enojaron de tal manera que Jesús tuvo que salir huyendo del lugar donde Él estaba. No huyendo por miedo, sino que mira lo que dice Jesús. Sabiendo esto Jesús, ¿qué sabía Jesús? Que lo iban a matar. Los fariseos estaban ardientes por Jesús. Me van a matar. Sabiendo esto Jesús se apartó. Jesús se apartaba. Y ese apartarse no solamente lo vemos aquí, Jesús lo ha hecho muchas veces. Cuando sanó al leproso, se apartó. Jesús se apartaba de que las multitudes comenzaran a hablar y decir: aquí está el Mesías,
La razón por la que Jesucristo se apartaba era precisamente para que no descubriesen, porque todavía no era el tiempo en que el Mesías tenía que morir. Por eso Jesús se apartó de los fariseos, porque todavía no era el tiempo. Y no es que Jesús era cobarde, no es que Jesús le tenía miedo a los fariseos, es que Jesús sabía que todavía no era el tiempo. Sabiendo esto, se apartó de allí. ¿Y qué le siguió? Le siguió mucha gente otra vez. Y sanaba a todos. Jesús se aparta, quiere estar solo, pero a la misma vez le sigue mucha gente. Y Jesús les dice y les encarga rigurosamente que no lo descubriesen. Todavía no es el tiempo en que ustedes digan: el Mesías, he aquí el Mesías. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Ya los fariseos lo estaban buscando y lo iban a matar. Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Ya vemos cómo Mateo se está identificando que todas estas cosas tenían que suceder por una razón. Para que se cumpliese ¿qué? Para que se cumpliese las escrituras. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado. ¿Quién dijo eso? Isaías. Capítulo 6, y mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Los gentiles anunciarán juicio y no contenderá ni voceará. Así será el Mesías. ¿Por qué Jesús tuvo que huir y él no se paró diciendo: yo soy el rey? Porque la profecía hablaba las características del Mesías. Este Mesías tiene que ser de esta manera. No va a contender, él no va a vocear, ni nadie oirá su voz en las calles. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no se apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. ¿Qué podemos ver aquí? Este Mesías que habla Isaías, ¿era el Mesías que Israel estaba esperando? Las características que dice la profecía en Isaías, en que no va a contender, es decir, Jesús no viene como revolucionario. Ellos esperaban un gran revolucionario que pusiera patas arriba a Roma. ¿Dónde está ese hombre revolucionario? Yo veo que él no contiende de manera carnal. Y de igual forma de Jesús debemos hacer nosotros. Nosotros no estamos llamados para contender de forma carnal. La Biblia dice que contendamos ardientemente por la fe y en la fe, no en nuestra propia fuerza, no en discusiones inútiles y carnales. Cuando dice que no contenderá, es el que tenga los pulmones más fuertes, ese es el que gana la discusión. Y así a veces sucede en el ámbito secular y en todos los ámbitos. El que más duro hable es el que más gana. Pues Jesús no venía a ser ese tipo de líder, no voceará. Es decir, Jesús no venía a pavonearse, a llenarse la boca, a que la gente pusiera su atención en él. Ese no era Jesús, mereciéndolo Jesús. Jesús no estaba encargado de ser un eslogan político, como ellos querían. Yo quiero un rey como David, yo quiero un rey como Salomón, un rey que sea guerrero, un rey que nos saque de todo esto, un rey que tenga un eslogan. Por eso todos los políticos en el día de hoy tienen un eslogan, porque ese eslogan, esa frase en la cual ellos dicen algo, se queda en la memoria y los seguidores lo siguen por causa del eslogan. Y el eslogan casi siempre es la promesa de campaña. ¿Usted se imagina a Jesús por las calles con un eslogan político diciendo: ministerio, nuevo comienzo con Jesucristo? El eslogan del político que viene: despierta el campeón que hay en ti. Ese es el eslogan político que esperaban de Jesús. O si no, pensaba esta mañana: Jesús, el mejor amigo de tus sueños. Ese eslogan sí que vende, ¿no? Jesús, el mejor amigo de tu sueño.
Ese es el eslogan que le han vendido a Jesús. Y Jesús no estaba buscando audiencia. Jesús estaba buscando discípulos. Él no estaba buscando multitud que estuvieran detrás de Él por aquello que Él le va a dar, por aquello que Él le hace sentir, por aquellos como, no, yo quiero que tú vengas a mí por causa de lo que yo soy. Esos son mis discípulos, no por causa de que vienen como ese líder político de campaña para darte a ti todo lo mejor. Ese no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús revolucionario que esperaba Israel. Yo quiero a alguien como Teudas en aquel tiempo. Yo quiero a alguien como Judas el Galileo. Yo quiero a alguien como Barrabás. ¿Sabe por qué le dijeron a Jesús cuando estaba en medio de la corte de Pilatos: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? ¿Qué fue lo que gritó la multitud? Danos a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era el líder político que estaba a favor de Israel, en contra de Roma, hacía revoluciones, era el terrorista más buscado de la época. Israel quería un hombre así. Este Mesías se ve algo callado, se ve algo tranquilo, no está cumpliendo mis estándares en el cual yo estoy aspirando. Ese Mesías no es el que yo quiero. Por lo tanto, no querían el Mesías de la profecía. Querían el Mesías de sus beneficios, pero no el Mesías que hablaba la profecía, que no venía a vocear, que no venía a hacerse grande en el mundo político de los romanos. No, Él venía a salvar a los perdidos. Qué distinto Mesías, ¿no? Y qué distinto el Mesías en el cual nosotros tenemos en el día de hoy en nuestra mente al Dios de la Biblia. El Jesús que nosotros a veces tenemos en nuestra mente es muy distinto al Jesús de las Escrituras. Y lamentablemente en el día de hoy muchas iglesias se reúnen a adorar a un falso Cristo. No sé quién fue quien dijo que el día domingo se vuelve el día de mayor idolatría en América. Porque llegan a la iglesia a adorar a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Al Cristo de sus placeres, al Cristo de sus bendiciones, pero no al Cristo de la Biblia. Mira lo que dice, ¿cómo será este líder? La caña cascada no quebrará. ¿Qué quiere decir la caña cascada no quebrará? Que este líder político no venía a oprimir a la gente. Él no venía a sacarle el jugo a la gente, a sacarle la lana a las ovejas. Este líder político venía a sustentar a las ovejas. Esa caña quebrada está hablando de sus discípulos, de usted y de mí. Los débiles, los enfermos, los pobres. Ellos no van a quebrar por causa de que Jesús está cumpliendo la profecía y Él está sanando enfermos, está levantando a los cojos, está dándole vista a los ciegos y a todos los demás necesitados. Iglesia, por más débil que nos sintamos, por más indefenso que nos sintamos, la caña cascada no quebrará, dice su palabra. El Señor está a nuestra defensa. Dice, y el pábilo, es decir, la mecha que humea. Fíjate que esa mecha ya estaba casi a punto de apagarse. Solamente estaba ahí un poquito de humo. El pábilo que humea no se apagará. La llama de la mecha, de la vela, no se va a extinguir. Porque Jesús estaba trayendo luz. Yo soy la luz del mundo. Yo le estoy dando a ustedes ahora para que ustedes sean la luz del mundo. Y estas figuras que usa Isaías nos sirven para que nosotros podamos describir lo que nosotros somos. Pero que lo que el Rey viene a hacer. Somos desafortunados, somos oprimidos, somos orgullosos, somos débiles, somos insuficientes. Pero comparado con aquellos líderes religiosos grandes que ellos estaban esperando, él decía, yo vengo por esa caña cascada que está ahí en medio de la caña cascada. Era un tipo de árbol, de mata que se doblaba hasta el final. Hasta tocaba el piso y volvía. No van a darse por vencidos. ¿Por qué? Porque yo no soy como aquellos grandes líderes mundiales. Yo vine a edificar mi reino en ustedes. Mira lo que sigue diciendo el versículo. ¿Hasta cuándo?
hasta que saque a victoria el juicio. Todavía no se ha acabado esto. Esto parece difícil, pero hasta que yo venga otra vez por ustedes en el día final para juzgarlo conforme a mi evangelio, ustedes esperen pacientemente en el Mesías prometido, no en el Mesías de sus sueños. Jesús quiere que tú entiendas el contraste de quién es Él y el contraste de lo que habían hecho de Él los judíos. Yo voy a mostrarme como el juez triunfador sobre todas las cosas. ¿Cuándo? Cuando yo vuelva otra vez a juzgar conforme a mi evangelio. Cuando yo vuelva otra vez a juzgar conforme al león de la tribu de Judá. Evangelio que esperaban, dice el versículo 21. Y en su nombre esperan los gentiles. Ustedes me han rechazado, ustedes han tenido un falso concepto de mí, pero este evangelio va a ser proclamado, en la plenitud de los gentiles. Mientras ustedes me rechazan, este evangelio va a llegar hasta los confines de la tierra. Y mientras Jesús le estaba dando otras de las buenas exhortaciones que le daba a los religiosos de aquel tiempo, vienen de entre la multitud, versículo 22. Y entonces, mientras Jesús estaba hablando, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Le trajeron a alguien que tenía problemas grandes, era un endemoniado, y no solamente estaba endemoniado, por causa de estar endemoniado, los demonios lo habían dejado ciego y los demonios lo habían dejado mudo. En este mismo contexto, en Marcos capítulo 3, versículo 20, dice que se agolpó la gente delante de él, de modo que aún no podían ni comer. ¿Recuerda cuando Jesús estuvo comiendo espiga con los discípulos el domingo pasado? ¿Por qué los discípulos estaban comiendo espigas? No tenían tiempo ni para comer. Estaban trabajando en la obra del reino, estaban ministrando a la gente. Ahora vienen y le traen a este hombre poseído por los demonios. Los demonios lo habían dejado paralizado en su boca. Los demonios lo habían dejado paralizado de su vista. Y así, si usted está sin Cristo en el día de hoy, tú te puedes identificar con este hombre. Porque así es que era nuestra vida sin Cristo. Los demonios te tenían ciego, espiritualmente hablando eras hijo de Satanás. Por lo tanto estabas ciego, estabas mudo, no podías hablar. Esa era nuestra vida. Espiritualmente hablando, ese personaje que le traen a Jesús es nuestra vida antes de venir a Cristo. Y dice su palabra que Jesús le sanó. Inmediatamente Jesús sana a este hombre y recupera la vista y recupera el habla. Inmediatamente. Es decir, el demonio sale de esa persona porque Jesús tenía autoridad sobre los demonios, Jesús tenía autoridad sobre los enfermos. Inmediatamente este hombre puede ver. Eso fue lo que hizo Jesús cuando nos dio vida, cuando el evangelio llegó a nuestra vida y dijo, sea la luz. Nos libertó de nuestra ceguera espiritual, nos libertó de que podamos hoy cantarle cántico nuevo a Él. Y algo que le asombraba a la gente es que mientras Jesús sana a este hombre, versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo Jesús hace este milagro? ¿Qué autoridad tiene sobre él? A la gente le fascina lo sensacional. A la gente le gusta lo milagroso. Y ahí estaba atónita. No estaban atónitas con Jesús, estaban atónitas con los milagros de Jesús. Y hermano, así la iglesia está llena en el día de hoy. Tú pones noche de milagro, ven aquí para recibir tu milagro. Ven aquí, aquí está el sanador ungido de Dios, haciendo fraude con la gente, de supuestos sanadores, en nombre de Dios. Y la gente se llena detrás de sus ídolos. No poniendo su mirada en aquel que tiene la autoridad sobre la vida y la muerte y la enfermedad en Cristo, sino poniendo la mirada sobre el ungido. La gente atónita en las noches de milagro. ¿Qué más milagro va a hacer Jesús? Estaban atónitas y se preguntaban, ¿será este el hijo de David?
Este sana conforme a la profecía. ¿Será este el hijo de David? ¿Sabe lo que representaba y lo que implicaba esta pregunta? Es una respuesta o una afirmación negativa, de cierta forma de duda. ¿Será este el hijo de David? Todavía no lo creían. Así que si ustedes son de los que dice, lo que necesitamos en medio de la iglesia son milagros para que la gente crea, yo quiero que usted entienda que eso nunca pasó. En el tiempo pasado, cuando Israel estaba por el desierto, vieron el mar abrirse, vieron maná caer del cielo, vieron milagros tras milagros. Y hermanos, no hay pueblo más endurecido y más incrédulo que el pueblo de Israel. Esta gente tenía frente a sus ojos al Cristo, hijo de David, viendo lo que hacía, en la autoridad que lo hacía, y todavía se preguntaban, ¿será este el hijo de David? ¿Tú crees que sea él? Vemos la incredulidad y la dureza del corazón de los hombres. Así que no son los milagros que cambian a la gente. Tú puedes ver milagros desde el día en que naces hasta el día en que te mueres, y eso no es lo que te va a traer a la salvación. No son los milagros, es Cristo. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 24. Mas los fariseos, al oír que esta gente decía, ¿será este el hijo de David? Mira lo que dicen los fariseos al oírlo. Este echa fuera los demonios, sino por el príncipe de los demonios. Esta gente esto es el extremo del corazón endurecido. Ellos estaban viendo la obra viva, genuina del Espíritu, del Espíritu Santo por medio de Cristo en medio de ellos, y ellos acusan a Cristo de que tenía demonio. Y no solamente acusan a Cristo de que tenía demonio, le dicen, este demonio tiene, pero no cualquier cosa. Le dice, este no solamente demonio tiene, este es el príncipe de los demonios, a Jesucristo. Wow. No cualquier cosa le están diciendo. Le están diciendo y inyectándole puro veneno a la gente. ¿Por qué los fariseos respondieron de esa forma? ¿Por qué los fariseos, cuando la gente estaba diciendo, ¿será este el hijo de David? Inmediatamente los fariseos salen con una respuesta: este tiene demonio y es el príncipe de los demonios. ¿Por qué? Porque Jesús atentaba contra su estatus religioso. Si la gente reconocía que Él era el Hijo de Dios y que Él era el Mesías prometido, se acabó su abuso en medio del pueblo. Se acabó su extorsión en medio del pueblo. Y por lo tanto, ellos hicieron una contracampaña diciéndole, este tiene demonios. Imagínate qué veneno estaban sembrando en la multitud y en la audiencia. No podían tener peor acusación de manera despectiva, de manera odiosa ante Cristo, que llamarle Belcebú. Y esa palabra Belcebú se le conoce en el tiempo pasado como el dios de las moscas, con letra minúscula. El dios de las moscas, una deidad pagana. Y le estaba diciendo, ese es el príncipe de ellos, teniendo delante de sus narices al autor de la vida, a Jesucristo encarnado, y no creían. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esta actitud la podemos tener mucho de nosotros. Teniendo al Hijo de Dios, viendo sus obras, viendo sus milagros, viendo cómo te salvó, viendo de dónde te sacó, viendo cómo te rescató del pozo de la desesperación, viendo cómo restauró tu matrimonio, viendo cómo te salvó a tus hijos, viendo la gloria de Dios en tu casa, todavía te preguntas, ¿serás tú el hijo de David? O peor, vivir una vida apática con Jesús, como lo vivieron los fariseos. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón incrédulo? Esa es la oscuridad más grande de los corazones, completamente ciego a la luz del Señor. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos ver que esta acusación es falsa? ¿Qué fue lo que
¿para qué fue que vino Jesús? Dijo Juan en 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo me van a acusar a mí, dice Jesús, de que yo soy demonio tengo, el príncipe de los demonios, si yo vine a deshacer las obras del diablo? Es algo lógico. Piensa en esto. Satanás destruyendo su propio reino. ¿Desde cuándo Satanás hace buenas obras? Hermano, Satanás es todo menos tonto. Los fariseos eran tontos, que pensaban de que al yo decir esto, yo no tengo otra opción de que inventarme algo en contra de Jesús. Porque fíjese bien, ellos no tenían duda que Jesús hacía milagros. Ahora decía, como ya no hay duda, como esto es evidente entre la multitud, que Él realmente hace milagros, ahora yo tengo que poner en duda de dónde es la fuente de los milagros. Ya sabemos que Él hace milagros y con eso nadie tiene ningún desacuerdo. El problema es ahora que vamos a sembrar el veneno. ¿De dónde provienen los milagros de Jesús? ¿De dónde es que vienen los milagros? Bueno, digamos que Él lo echa por Satanás. Que no vienen de Dios, que provienen de Satanás. Mira lo que dice el versículo 26. Jesús le contesta a ellos. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino? Lógico. Si Satanás echa a sí mismo fuera, ¿cómo va a seguir siendo estable el reino de Satanás? Es imposible, si envía a los demonios fuera, que mantenga gente en posesión de él. ¿Ustedes piensan, en otras palabras le diría Jesús? ¿Ustedes están sintiendo semejante tontera? ¿Se están dando cuenta de la locura que están diciendo, que Satanás echa fuera a Satanás? La religiosidad a veces no deja pensar a la gente. Y mira lo que entonces podemos ver en el versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, como ellos decían, ¿por quién lo echan vuestros hijos? En el pueblo de Israel era común de que había gente que se llamaban entre los judíos exorcistas. Y ellos decían echar fuera demonios. Y Jesús le está diciendo, ok, si yo lo echo por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Porque si ustedes dicen que vuestros hijos lo echan en el nombre de Dios, entonces ustedes me están dando una afirmación incorrecta a mí de lo que yo estoy haciendo. Pero si ustedes dicen que lo echan por Satanás, ustedes mismos están tirando la soga al cuello. ¿Por quiénes echaban entonces los demonios vuestros hijos? Tienes dos alternativas. Le dio dos alternativas. Le dio el jaque mate a los fariseos. Admite que los milagros que yo hago son por el poder de Dios y te humillas delante de mí. O número dos, atribuir sus milagros al diablo, diciendo que Jesús estaba aliado con Satanás y comisionado por él y vestido por el poder diabólico. Así igualmente a tus hijos, se puede llamar los discípulos de los fariseos, hijos del infierno. Entonces esta gente estaba en una encrucijada. Y ahora, ¿qué yo voy a decir? Si yo echo demonio por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? A ver, me encantan las respuestas de Jesús. Me lo imagino no enojado, de manera calmada, pero de manera firme, diciéndole, a ver, ¿qué van a decir? Y no sabían qué decirle a Jesús. Mira lo que dice el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, dice Jesús, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Es decir, yo estoy echando fuera demonios, yo estoy sanando gente para que ustedes vean que el Mesías que tenía que venir y que esperaban ustedes ya llegó. El reino de Dios llegó. Por lo tanto, los demonios tienen que salir de las personas a mi orden. Las enfermedades tienen que salir de las personas a mi orden. El reino de Dios ha llegado. Pero fíjense una frase muy importante al inicio de este versículo. Pero si yo por el Espíritu de Dios.
Esa frase por el Espíritu de Dios es la que Jesús le dice a ellos que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque le estaban diciendo, tus milagros no provienen del Espíritu de Dios. Tú no eres Dios, en otra palabra le están diciendo a Jesús, tú no eres Dios, tú eres un emisario de Satanás. Y Jesús le está diciendo, el reino de Dios ha llegado y por causa de esto los demonios están siendo echados fuera, y ustedes tienen que observar y entender que si yo no soy el rey prometido hacia ustedes, ustedes entonces se tienen que inventar lo que se acaban de inventar. El Mesías llegó. El reino fue establecido. Los demonios eran echados fuera. La iglesia ahora tiene autoridad en medio de las ciudades. Cuando vemos en Hechos capítulo 9, donde la iglesia se comienza a expandir y a predicar por medio de los apóstoles, el reino de Dios ha llegado. ¿Cómo llegó el reino de Dios? ¿Cuándo se estableció el reino de Dios aquí en la tierra? Vaya conmigo ahí, el versículo 29. Mateo 12, versículo 29. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte? Y aquí yo quiero que usted ponga atención, hermano, porque este versículo se le ha dado otras connotaciones que no son las bíblicas. Y es un versículo muy mal utilizado en el día de hoy por medio de los círculos de guerra espiritual. Jesús le está diciendo en el contexto que ya hemos venido estudiando en el día de hoy, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si él primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Vamos a mirar qué quiere decir este versículo. Primero, ¿quién es el hombre fuerte aquí? Eso es una parábola que Jesús le está diciendo al pueblo para que puedan entender. ¿Quién era el hombre fuerte a quien Jesús vino a atar? A Satanás. Primeramente, nosotros vemos cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes primero si no le ata. ¿Quién vino a atar a Satanás? Cristo. Cristo viene a atar a Satanás. En este punto Jesús le está diciendo, yo vine a saquear los bienes, a sacar los oprimidos, a sacar la cautividad de Satanás. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Si primeramente no es atado el hombre fuerte, escúcheme bien, hermanos, usted no tiene que estar atando nada. En su caso usted no tiene que estar atando nada. Usted escucha este tipo de oración y se los digo porque quizás no es muy común entre ustedes, pero hay una influencia muy grande en medio de las iglesias en el cual hay una atadera de cualquier cosa. Y yo ato al demonio que está en la península de Yucatán. No sé si eso existe allá. O yo ato al demonio que está en la cúpula de Salt Lake City. Y está la gente atando demonios por todas partes, porque supuestamente la Biblia dice que tenemos que atar primero al hombre fuerte. Es una... no sé ni cómo decir, para no decir algo que... es una distorsión total de lo que quiere decir el versículo. El hombre fuerte que está hablando aquí es precisamente Satanás. Cristo lo vino a saquear, Cristo lo ató. ¿Cómo vemos que Cristo ató ya a Satanás? Vamos a mirar muchísimos versículos y se lo voy a decir de forma rápida. Lucas capítulo 10, versículo 18 dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Recuerda ese versículo? Cuando Jesús envía a los 70 a predicar, Él dice, yo vi, ellos llegaron contentos, Señor, los demonios se nos sujetan, los enfermos son sanados. Y Jesús le dice, ay mi hijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué te da gozo de que echas fuera demonios? Yo lo vi caer. En el momento en que yo vine aquí a la tierra a implementar el reino de Dios, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Juan 12:31 dice, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo lo echó fuera. Yo he vencido al mundo. Yo he triunfado sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Cuando ascendió a los cielos dice que se llevó consigo la cautividad. ¿De qué cautividad está hablando que Cristo se llevó?
Porque a veces inventamos, no, esos eran los muertos que estaban en el purgatorio del seno de Abraham. ¿Quién eran los que estaban cautivos? ¿Quiénes eran? Tú y yo y todos los que vivieron en aquel tiempo. Él se llevó consigo la cautividad. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos del pecado y de Satanás. Y Él nos hizo libre y nos ascendió con Él. Y estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es la cautividad que Él se llevó a los cielos. Él se llevó consigo los esclavos del pecado cuando saqueó al hombre fuerte. Hebreos 12:14 dice que yo vine para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuándo Cristo destruyó a Satanás? Nosotros no estamos esperando de que Cristo destruya a Satanás. Cristo destruyó a Satanás. Cristo despojó a Satanás. Cristo triunfó sobre Satanás. Por eso no me cuaja en mi cerebro cómo algún tipo de movimientos en el día de hoy le dan más culto a Satanás que a Cristo. Y tú los ves peleando con Satanás en cada esquina. Estás enfermo, eso que tienes un demonio, vamos a reprenderlo. Tu marido está así, repréndele el demonio a tu marido. Unge la almohada y sácale los demonios que tiene. A veces algunos, cuando yo le escucho dormir, pareciera que tuviera uno. Pero no, hermano, no. Cristo triunfó sobre Satanás. Lo despojó de todo. Nosotros no tenemos que estar peleando con Satanás. Escúcheme bien. Dios nunca te mandó a pelear con Satanás. Nunca. ¿Por qué? Porque ya Él lo venció en la cruz del Calvario. Así que si tú ves gente peleando con Satanás, dígale, tranquilo, porque puede ser que en la peleaera te vuelva como el endemoniado de Gadareno, porque tú no puedes vencer a Satanás. Por lo tanto, como yo no lo puedo vencer, quien lo venció por mí fue Cristo. Mi confianza está puesta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo no tengo que estar atando demonios, yo no tengo que estar peleando con demonios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice Santiago, someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Cómo lo resistimos? Sométate a Dios. Sometiéndote a Dios, buscándole en su palabra, buscándole en comunión con Él. ¿Y qué Él hará de nosotros? Y Él huirá de vosotros. Hay un versículo en la Biblia que dice, pelea con Satanás, declárale la guerra a Satanás. Hay libros que así son. Libros que así dicen, libros de guerra espiritual, para que te pongas a pelear con Satanás. Dale las 7 vueltas a tu casa para que se vayan de ti. Échale sal en la puerta, brujería cristiana en el día de hoy. Dios no nos mandó a hacer ninguna de estas payasadas. Dios nos mandó a confiar en el poder soberano, supremo, absoluto de Cristo en la cruz del Calvario. Apocalipsis 21:3 dice que Satanás fue atado para que ya no pueda engañar más a las naciones. Satanás fue atado por Cristo en la cruz para que ya no pueda engañar más a las naciones. ¿En qué sentido? En que ahora el evangelio está llegando a todo lugar, a todas las naciones, está entrando el reino de Dios. La oscuridad se convierte en luz. Ya Satanás no tiene poder sobre las naciones, porque el evangelio ha llegado a las naciones. Cristo triunfando sobre las tentaciones, triunfó por mí. Cristo muriendo en la cruz del Calvario, triunfó por mí. Los que aceptan, los que están en Cristo, han creído el evangelio, se han arrepentido, Satanás no los va a engañar. ¿Usted lo cree, hermanos? ¿Usted lo cree? Usted no tiene que temerle a Satanás. Es importante que esto usted lo entienda, porque hoy le da mucha importancia a Satanás. ¿Y Cristo? Ay, sí, de Cristo. Hermano, yo conozco personas que saben más de Satanás que de Cristo. Se han leído los libros de Rebecca Brown y de cuánto guerra espiritual existe. Hermano, si usted tiene ese libro en su casa, bótelo. Eso es puro misticismo. Le preguntas de Cristo, no sabe ni qué es redención, ni qué es justificación, ni qué es nada de esas cosas. Pero le pregunta por Satanás y te comienza a hablar de las huestes y de los demonios. Y
Dice, este hombre está desquiciado. Mira lo que sigue diciendo el versículo 30. Versículo 30 dice, y el que no es conmigo, contra mí es. Jesús le está diciendo, ¿tú perteneces a mi reino o estás en contra de mi reino? ¿Y cuál es el reino que está en contra de Dios? El reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Jesús le está diciendo, tú estás conmigo o tú estás en contra de mí. Y el que conmigo es, el que conmigo no recoge, conmigo desparrama. Es decir, o tú eres de mi bando o no eres de mi bando. No hay neutralidad. No puede haber neutralidad en el reino de Dios. O tú perteneces a mi reino o tú perteneces al reino de Satanás. Por ejemplo, dentro de la audiencia que está aquí, está la iglesia, los que pertenecen al reino de Dios, pero también puede haber personas que no pertenezcan al reino de Dios. Yo quiero que usted lo entienda bien en el día de hoy, porque quizá usted puede pensar que, bueno, yo no me opongo a Jesús ni a su obra. Quizá tú puedas reconocer en el día de hoy, ahí donde usted está sentado, yo sé que yo no soy creyente, cristiano no soy, tal vez soy simpatizante, pero yo quiero que entienda que los simpatizantes la Biblia le llama enemigo de Dios. En la iglesia no existe simpatizantes cristianos. Existen los que pertenecen al reino de Dios y los que son enemigos del reino de Dios, pero los neutrales no existen en la iglesia. ¿Dónde estamos en el día de hoy? ¿Qué estás ocupando? ¿Estás ocupando tu vida? ¿A dónde está puesto tu servicio? ¿A dónde está puesto tu pasión? Porque si no estamos sirviéndole a Él, estamos en contra de Él. Escúchame muy bien. La indiferencia no es meramente indiferencia. La indiferencia en el pueblo de Dios no es meramente indiferencia. Es enemistad contra Dios. Es rebelión contra Dios. No es que estás indiferente. Es rebelión contra Dios. No hay un estado de neutralidad en esta posición. No es que yo no estoy resistiendo a Dios, es que yo no estoy en contra de Dios. Yo lo amo. Si no entregas todo tu corazón a Él y todo tu corazón no se desborda en Él, tú no le estás dando nada a Cristo. Cristo no está pidiendo limosnas de nosotros. Cristo no está pidiendo limosnas de tu tiempo. Cristo es Señor de tu vida. Y como Cristo es Señor de tu vida, Él está demandando todo tu corazón. Me amarás con todo mi corazón, toda mi alma, toda tu mente me pertenece a mí. Que entendamos esta cosa. No hay supuesta neutralidad, hay hostilidad, hay apatía. Hay odio, hay enemistad contra Cristo, pero no lo disfracemos así. Jesús lo está diciendo. Si tú no recoges conmigo, tú estás echando a perder tu vida, tú desparramas. Si tú no estás conmigo, tú estás en contra de mí. Pero no hay un término medio para ti. Y esa palabra apatía en general genera en nuestras vidas una herencia a nuestros cercanos y a nuestros hijos que se vuelven igual que nosotros. Y esa es una palabra que me ha venido dando vuelta el último mes. La apatía del pueblo de Dios. La apatía del pueblo de Dios. Y la pregunta es si somos pueblo de Dios. ¿Somos pueblo de Dios? Porque esa apatía nosotros la vamos sembrando de generación en generación en generación. Escuche bien, padres que están aquí. Usted tal vez se ha preguntado por qué mi hijo no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia?
¿Por qué mi hijo y mis hijos se comportan de esta manera? Escuche bien. Los hijos muchas veces son reflejo de nuestra apatía contra Dios. Las quejas que están en tu corazón con Dios son las mismas que tus hijos van a repetir. ¿Usted se acuerda el pueblo de Israel en Egipto? ¿Recuerda? ¿Qué era lo que, tan pronto Dios los sacó de Egipto, qué era lo que el pueblo de Israel le comenzó a reclamar a Dios? Nos hubieras dejado en Egipto, allí teníamos ajo, allí teníamos cebolla, allí teníamos un montón de cosas. ¿Recuerda? Hubo un momento dado donde la segunda generación, que comienza a quejarse contra Dios, diciéndole, si nos hubieses dejado en Egipto, hubiese sido mucho mejor. ¿Tú sabes quién estaba diciendo eso? Lo estaba diciendo una generación que nunca había estado en Egipto. Nunca. ¿Y cómo esa generación que nunca había estado en Egipto le está diciendo a Dios, si nos hubieses dejado en Egipto, hubiese sido mucho mejor? ¿De dónde lo aprendieron? ¿A quién escucharon? ¿A quién, iglesia? A sus padres. Ellos nunca habían experimentado la vida de Egipto. Ellos estaban siendo un reflejo de sus padres. La apatía de sus padres, la queja de sus padres contra Dios, eran un reflejo en sus hijos. Entonces, antes de preguntarnos, ¿por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué mi hijo no quiere saber nada de la palabra de Dios? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Será que yo estoy en contra de Dios? ¿Será que yo le he dado la espalda a Dios? Y mi hijo es un reflejo mío. Una generación apática en la iglesia. Y eso es algo que he visto en mi caminar. Jóvenes apáticos. ¿Lo habrán visto en sus padres, esa apatía? No era una simple indiferencia contra Dios. Era una guerra contra Dios. Entonces, evaluemos esto. ¿Dónde estamos? ¿Estoy con Él o estoy en contra de Él? ¿Estoy trabajando para Él o estoy desperdiciando mi vida? Versículo 31. Por tanto os digo, dice el Señor Jesucristo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Esta palabra es fuertísima. Todo pecado y blasfemia será perdonado. ¿Usted cree que Cristo perdona todo pecado? Amén. Pregúntale a Pablo, un hombre que persiguió cristianos, mató cristianos, consintió en la muerte de cristianos, y Pablo, Dios lo salvó. Pregúntale a María, una prostituta, a los pies del Señor, tus pecados te han sido perdonados. Vete y no peques más. Pregúntale a un Pedro si todos los pecados Cristo lo perdona. Cuando maldijo el nombre de Jesucristo y Jesucristo lo buscó y le dijo, Pedro, yo he rogado por ti porque tú vas a volver y cuando tú vuelvas tu fe no va a faltar. Y Pedro fue un hombre que dio la vida por Jesucristo. Lo que sabemos es que Cristo perdona pecado. Todo pecado será perdonado y toda blasfemia será perdonada, dice el Señor a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que le dijera alguna palabra al Hijo del Hombre. ¿A quién el Hijo del Hombre? A Cristo. Al Hijo del Hombre, como hombre, le será perdonado. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con este versículo? Porque es un versículo donde muchos he oído y se ha creado debates y discusiones conforme a este versículo. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con este versículo? Recuerdo una vez, estaba en mi trabajo y se me acerca un joven y llorando. Y él me decía, yo le dije, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás así? Estábamos poniendo algo en
le decimos góndola en Puerto Rico, en el área de los Pampers, ahí trabajaba. Y él me decía que lloraba porque él había cometido el pecado imperdonable. Dice, blasfemé contra el Espíritu Santo y ya no tengo perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y lloraba. Y en la hora del lunch, del break, me senté con él y le dije, mira, yo quiero que tú entiendas algo. El solo hecho de tú tener arrepentimiento en tu corazón, de haber blasfemado contra el Espíritu Santo como tú dices, es una evidencia de que el Espíritu Santo en el cual tú piensas que has blasfemado y que ya no tienes perdón, te está llevando a Cristo. Entonces, nada más esa evidencia del dolor de haber pecado contra Dios, ya sabes que tú no has cometido el pecado imperdonable. Porque nadie viene al Hijo sin que el Padre lo traiga y sin que el Espíritu Santo lo convenza. Si hay dolor en tu corazón, tenlo por seguro que tú no has cometido el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un pecado imperdonable. Pero ni me creía. Tuve que seguir llevándolo por la palabra para que nosotros podamos entender el contexto de esta palabra. Primeramente, ¿a quién Jesús le está hablando aquí? ¿A quién, iglesia? ¿Con quién es la guerra aquí? ¿A quién Jesús le está hablando? A los fariseos religiosos que habían dicho que Jesús echaba demonios por ¿quién? Por Beelzebú, príncipe de los demonios. A ellos Jesucristo le está diciendo, toda blasfemia que ustedes cometan contra el Hijo le va a ser perdonada, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, ellos sabían, hermano, que Él era el Hijo de Dios. Ellos lo sabían, como los demonios también lo saben. Tú eres el Hijo de Dios, ellos lo sabían. Viendo las evidencias en sus narices, ellos seguían diciendo, este es de Satanás. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es precisamente teniendo las evidencias delante de ti, viendo quién es Cristo delante de ti, tu corazón sigue resistiéndole a Él, teniendo todas las evidencias en tu frente. Es decir, es el rechazo abierto a la persona de Cristo como Dios y Mesías. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Injuriar contra el Mesías, viéndolo siendo el Hijo de Dios. Dice, no, este no es. Tu resistencia audaz contra el Hijo de Dios. No tendrás perdón en este siglo ni en el que viene. Es decir, nunca. ¿Por qué? Porque aquellos que pisotearen la sangre de Cristo, ya no hay otro Salvador. ¿Por qué ya no había perdón para los fariseos ni en este siglo ni en el venidero? Porque rechazaron la única fuente de vida y salvación, Cristo Jesús. Le dijeron, yo no quiero saber nada de Cristo, tú eres un demonio, ya no hay perdón en este siglo ni para el venidero. Y eso en el día de hoy igual. Aquellos que rechazan a Cristo, viendo las evidencias de la obra de salvación en su vida, no hay perdón en este siglo. En el venidero no hay salvación para ti. Fuera de Cristo no hay salvación para ti. ¿Podemos entender lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No va a ser perdonada. ¿Por qué? Porque quien obra en nosotros todas las cosas es Cristo y Cristo es Dios. Cuidado. Cuidado, tú que estás aquí, que escuchas todos los domingos de Cristo. Has visto la obra de Cristo, has entendido el Evangelio y todavía tu corazón sigue endurecido. Cuidado. Todavía tu corazón le sigue rechazando a Él, teniendo el testimonio del Espíritu en medio de la iglesia. Cuidado de que te quedes en condenación. De que viendo lo que Cristo está haciendo, todavía sigas dudando de Él, rechazándole a Él, blasfemando de Él con tu corazón endurecido. Cuidado, porque para ese pecado no hay perdón en este siglo ni nunca. Quiero aclarar algo muy importante antes de que terminemos. Este versículo lo han usado muchos, los carismáticos, para decir que los que no creemos en las locuras que a veces se manifiestan en ese lugar,
estamos cometiendo el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo. Escúchame muy bien. Cuando nosotros hablamos en contra del movimiento carismático, no estamos señalando la obra de Dios en medio de ello. Estamos señalando lo que dice la palabra de Dios, señales y prodigios mentirosos. Eso es muy diferente a la obra del Espíritu Santo que hace en medio de la iglesia. Eso no es que al tú decir, esa gente lo está haciendo cosas que no son del Señor, y tú pruebas los espíritus conforme a la palabra de que eso no es de Dios. Hermanos, eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque con este versículo le meten el cuco a muchos. Dijo que eso no era del Espíritu, que las monadas que hacemos en medio de la iglesia que no son del Espíritu. Eso es una acusación completamente necia y absurda. No estamos hablando en contra del Espíritu de Dios. Estamos hablando de la ignorancia de las Escrituras y cómo usan el nombre y la persona del Espíritu Santo en vano. La persona del Espíritu es la persona más blasfemada en medio de la Trinidad. Es el nombre más mal utilizado en medio de la Trinidad. Y cuando estamos hablando en contra de este movimiento o de las cosas que ocurren ahí, estamos hablando en contra de el espíritu no de Dios, sino el espíritu a veces demoníaco que existe ahí, espíritu de emociones que existen ahí, que no es el espíritu de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 2 dice: probad los espíritus si son de Dios o no. Dios nos mandó a hacer eso. Así que cuanto milagrero se levante por ahí diciendo que hace milagro, o cuanto payaso se levante por ahí diciendo que él tiene una unción especial de Dios, tengamos cuidado, estamos en tiempos peligrosos, tiempo donde el final de los tiempos, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 al 12, dice: y entonces, y esto se lo digo a todos los que han estado viendo la televisión, tienen amigos católicos también, amigos carismáticos también, en el cual ahora dicen: el Papa hizo un milagro por ahí. Pues tiene que ser de Dios, porque el Papa hizo un milagro. O entonces todos los que hacen milagros tienen que ser de Dios. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2 versículo 8 al 12? Y entonces al final de los tiempos se manifestará aquel inicuo, es decir, gente que ha sido rechazado, que son anticristianos, el anticristo, gente que rechazan el evangelio de Jesucristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Mira lo que dice su palabra: con gran poder y señales y prodigios como mentirosos. Así que usted no se deje llevar porque si fulano hace milagros aquí, allá. Y pastor, ¿usted cree en los milagros? Absolutamente. Dios sigue sanando a personas. ¿Usted cree en milagreros? No. Creo en el Dios que es poderoso para hacer milagros. ¿Por qué no creen milagreros? Porque son los que dice el Señor que vendrán en el tiempo final diciendo que tienen señales de Dios, que tienen prodigios de Dios. Pero Dios dice: esto es mentira. Versículo 10: y con todo que, dígalo conmigo, iglesia, y con todo que, engaño de iniquidad. Gente que va a sanar, hacer prodigios mentirosos, y son engañadores, y con todo engaño de iniquidad. Pero ¿quiénes son los que caen en este jueguito? ¿Quiénes son? ¿Para quiénes son, iglesia? Léalo. Para los que se pierden. Una oveja del Señor no está entretenida en estas cosas, está muy ocupada en seguir a su pastor, Cristo. Mira lo que sigue diciendo: a los que se pierden por cuanto no recibieron el amor ¿de qué? De la verdad. Rechazaron la verdad. Escritura, yo no quiero saber de escritura, yo lo que quiero es que sentir la presencia de Dios.
Y hay muchos ignorando las Escrituras por causa de que han dejado a un lado y han pisoteado la palabra de Dios. Cuidado, han dejado a un lado la verdad. El Espíritu Santo no está divorciado de su palabra y su palabra no está divorciada del Espíritu Santo. No podemos decir que el Espíritu Santo está haciendo una cosa cuando la Biblia contradice lo que está haciendo el supuesto Espíritu Santo. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esos son los que dicen por ahí: a mí no me hable de doctrina, a mí no me hable de teología, a mí no me hable de la palabra. Yo lo experimenté. Y yo lo sé que lo experimenté. Versículo 11. Por esto, ¿por causa de qué? Por causa de dejar a un lado de la palabra, por causa de pisotear mi palabra. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién se los envía? Dios. En otras palabras, eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres vivir. En esto se ha vuelto tu ídolo. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Para cada aborrecedor de las Escrituras, Dios le tiene un falso maestro. Ahí lo tienes. Poder engañoso. Pero Dios le da ese poder engañoso para que crean la mentira. Los entregó. Esto es serio, hermano. Que Dios te entregue a un poder mentiroso por aborrecer la palabra de Dios. Esto es serio. Que Dios nos libre en su gracia de que alguno de los que esté aquí caiga en semejante juicio de Dios. ¿Cuál es el fin que Dios hace eso? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. No creyeron la verdad, no quieren nada conmigo, no quieren nada con mi palabra, sino que se complacen en su injusticia. Así que no crea todo que por ahí está haciendo milagro, ni que se llama a sí mismo apóstol, ni que se llame a sí mismo el nombre que se quiera dar. Dice el Señor que Él a muchos los va a entregar ahí por causa de aborrecer su palabra. Podemos ver el balance, que no tiene que ver nada absolutamente con blasfemar contra el Espíritu Santo, señalar los errores del movimiento carismático. ¿Está conmigo hasta aquí? Entonces, dice su palabra que no será perdonado, y aquí terminamos, ni en este siglo, ni en el venidero. No hay la más mínima sugerencia en este texto de que haya manera de recibir el perdón de Dios después de morir. Así que no existe tal cosa como purgatorio, lugar donde tú vas a purgar tus pecados. No hay perdón ni en este siglo. Los que mueren sin Cristo aquí ya no tienen otra oportunidad. No hay perdón en este siglo ni en el venidero. En el venidero no hay oportunidad de perdón. Aquí es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, como dice su palabra. Así que no tienes jamás perdón, sino juicio eterno, dice su palabra. Y es claro, ni en este siglo, ni en el venidero. Tú que te encuentras aquí sin Cristo, hoy es el día de salvación. Que podamos reconocer en el día de hoy mi necesidad de Él, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo. Acompáñenme en oración. Póngase de pie. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.